Hola, ¿qué tal? Estamos en este programa que hemos creado desde el Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Cáceres, esta ventanita al mundo que hemos creado para que podamos hablar, conversar con personas que, bueno, pues tienen cosas interesantes que contarnos, ¿no? Hoy está con nosotros César Ramos Estela, que le damos la bienvenida. César, bienvenido. Muchas gracias. Un placer. César, eres diputado, Congreso de los Diputados, a nivel evidentemente nacional, aunque un diputado, como es elegido por la provincia, tiene que tener también una raíz territorial, en este caso provincial, destacada, ¿no? Él es portavoz además en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con lo cual de algunos de estos temas es los que vamos a hablar contigo, si te parece bien, porque son los que a los que te tienes que, bueno, pues, porque tienes que trabajar, ¿no? Desde ese lugar tan privilegiado, que es el Congreso de los Diputados, y desde donde pues tienes que estar en permanente contacto, como sé que así lo hace con la provincia cacereña. Si te parece, dentro del ámbito de tus competencias hay un tema que sé que te interesa especialmente, y sé que interesa especialmente a una región como la nuestra y a una provincia especialmente como la cacereña, que siempre nos hemos quejado, ¿no? Y además muchas veces con razón, ¿no? De la escasez de inversiones que el Estado, que la Unión Europea ha realizado a lo largo de la historia de nuestra comunidad. Y que, bueno, ahora visto o estamos viendo cómo hay una infraestructura que ha venido para quedarse durante mucho tiempo en nuestros pueblos y nuestras ciudades, y que es todo el tema relacionado con esa revolución tecnológica ligada a la energía, ¿no? Ligado a la obtención de energía por métodos no tradicionales, sino en este caso más sostenibles, ¿no? Más verdes, como puede ser la energía solar, ¿no? A través de la fotovoltaica, ¿no? Estamos viendo cómo nuestros campos y nuestras ciudades están llenando de placas, de plaquitas solares que, bueno, pues parece que generan empleo, aunque sobre todo lo generan en el ámbito de construcción de la misma, pero que sin lugar a dudas generan también riqueza a corto y medio plazo en muchos de nuestros ayuntamientos, sabiendo que los ayuntamientos pues, tienen necesidad de tener financiación. El hecho de que se implanten en ella le está suponiendo, sin lugar a dudas, esa financiación que les puede servir para realizar otro tipo de política, ¿no? Si te parece, César, vamos a hablar desde tu perspectiva. ¿Cómo ves, ¿no? El futuro de una provincia como la de Cáceres, ligada a esta nueva forma, ¿no? De captar la energía procedente del sol y de utilizar esa energía para generar algo que tan importante es en nuestra provincia como el sol, como es la generación de riqueza y empleo? En gran parte de lo que hagamos nosotros, ¿no? Tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad única. Hacía mucho tiempo que no lo teníamos, pero que el futuro sea muy bueno, o el futuro sea regular, o el futuro sea malo, depende solo de nosotros. A lo largo de la historia, hemos estado acostumbrados los cacereños, bueno, los extremeños, a ver permanentemente cómo todos esos cerdos que se criaban en las dehesas extremeñas después se montaban en camiones y eran procesados en otras partes de España, en otras partes del mundo, y generaban desarrollo empresarial, industrial fuera de nuestra tierra, ¿no? Creo que con las energías renovables tenemos que evitar que eso pase. Tenemos un valor, tenemos una materia prima que la tiene muy poca gente, que además es la materia prima del futuro, la materia prima que va a permitir desarrollarse a las sociedades que tengan capacidad de hacerlo y entenderlo, que es el sol y el agua. Extremadura tiene mucho sol, Extremadura tiene mucho agua y Extremadura tiene mucha tierra, que son los tres elementos que se necesitan para que las energías renovables puedan tener un desarrollo importante. Vemos cada día cómo se llenan nuestros campos de placas fotovoltaicas, y lo has dicho muy bien. Placas fotovoltaicas que generan empleo en la zona en el momento en el que se construyen, generan muchos impuestos que además sirven para las arcas municipales poder hacer política de verdad, políticas sociales, política industrial, políticas de emprendimiento, pero es cierto que no vemos claramente, o últimamente no se ve tan claro, el que genera un desarrollo mucho mayor. Yo no he denunciado públicamente, porque creo que para eso estamos los representantes públicos, últimamente un fenómeno que se está dando y que como si no conseguimos ponerle freno vamos a tener un problema, y esa gran oportunidad se convertirá en un problema y en un conflicto. Hace muy poco tiempo una de las grandes empresas que en la provincia de Cáceres tiene más peso en el tema energético, que es Iberdrola, anunciaba su gran planta que está construyendo, que va a ser la más grande de Europa entre Torrecilla la Tesa y Aldea Centenera. Ese anuncio era maravilloso para los pueblos que sus arcas municipales van a ver cómo crecen de dinero a través de los impuestos que tienen que pagar,
y el empleo que va a generar en ese momento en la zona. Pero hubo una noticia, hubo un titular que reconozco que a mí no me agradó especialmente. El titular decía que Iberdrola iba a utilizar esa energía verde y barata que se iba a producir en la planta Francisco Pizarro, que es como se llama, para dar energía barata y limpia a las fábricas y a la parte logística que tiene la empresa Danone por todo el territorio español. Ninguna de esas fábricas está en Extremadura. Y yo me pregunto, ¿no tendría la capacidad, tanto Iberdrola como todas las empresas que generan energía fotovoltaica en Extremadura, generar esa energía y aunque sea una parte dejarla para que las empresas que se sitúen en Extremadura puedan tener un coste energético menor? Para que las familias que viven en esos pueblos que al pasar por sus campos ven los campos llenos de placas solares puedan tener un coste energético menor. Y esa es una pregunta que durante el confinamiento pues yo intenté resolver y lo hice como se hacen estas cosas, que es preguntando a la gente que sabe. Tuve la suerte de estudiar en la Universidad Pública Extremeña gracias a las becas de gobierno socialista y estudié en la Escuela de Ingenieros Industriales de Badajoz. Entonces, aproveché el confinamiento, como tantos otros, para hacer algunas cosas que durante el día a día de la vida normal no nos da tiempo. Y consulté a los profesores de la escuela si era posible utilizar esa energía directamente para dar energía barata al tejido industrial o al tejido o incluso a los hogares extremeños a partir de la legislación que existe. Evidentemente la respuesta fue muy clara. A partir de que el gobierno socialista en 2018 entra en el gobierno de España, elimina el llamado impuesto al sol y además crea una figura que permite el autoconsumo colectivo. Eso es decir, que se puede instalar una gran planta fotovoltaica, que tampoco es muy grande teniendo en cuenta los tamaños de los municipios extremeños, para dar energía por autoconsumo a las poblaciones que están cerca de ella. Y me pregunto, ¿y por qué no lo hacen las grandes empresas eléctricas? Si le preguntamos a ellos o si se lo planteamos directamente a ellos, supone un cambio de modelo. Actualmente las empresas eléctricas lo que hacen es verter la red en las grandes redes de distribución para que sea consumida en todo el Estado español. Hay que tener en cuenta que cuando se utiliza ese sistema, por ejemplo, la energía que se produce en Extremadura y se consume en las industrias de Madrid, porque en Madrid no hay producción de energía, una parte como el 8 o el 10% se pierde en las redes de distribución. Un 8 o un 10% se pierde en las redes de distribución. Tenemos que tener la capacidad de aprovechar ese valor que tenemos con el sol para producir energía barata y para atraer empresas a nuestra tierra, porque creo que es de justicia en una región en la que la revolución industrial pasó de largo y la revolución solar, por decirlo de alguna forma, no puede pasar de largo. Si eso depende o si lo hacemos depender solo de las empresas, depende de ellas. Entonces lo que creo que nos tenemos que plantear o lo que tenemos que hacer es que dependa de nosotros. Y el gobierno socialista en Madrid hizo que pudiera depender de nosotros. Tenemos que ponernos en marcha y tenemos que poner en marcha proyectos que permitan que nuestras empresas y nuestros hogares tengan energía barata con empresas con fotovoltaica que se sitúen en los municipios, no solo para verter a la red, sino para consumirla en esos municipios. Además, hay que alegrarse de una cosa. A partir de la gran apuesta que ha hecho la Junta de Extremadura, que hay que reconocer que Extremadura es referente en energía renovable gracias al gobierno de Guillermo Fernández Vara, a la gestión que hace la consejera Olga y que permite que nos hayamos convertido en una región referente por los trámites administrativos que permiten que Extremadura sea mucho más fácil y sea mucho más ágil. Ese valor que tenemos ha permitido que mucha gente a veces no lo ve, el que el gobierno de España ha decidido que en Extremadura haya un centro de investigación en acumulación energética. Y como he dicho antes, si lo hacemos bien, eso tiene que permitir desarrollarnos industrial y económicamente. Si tenemos en cuenta que en el tema energético, la parte de la producción de energía verde ya está muy desarrollada la tecnología, entonces investigar en nuevos procesos es muy complicado que consigas nuevos procesos que te hagan diferenciarte de otros, pero donde está el próximo reto, el próximo salto en el modelo es en la acumulación energética. Y en Extremadura y en Cáceres vamos a tener el centro de referencia internacional. Tenemos que aprovechar la energía verde y barata que tenemos y que producimos en Extremadura, el centro de investigación que tenemos y producimos y vamos a tener en Extremadura para cerrar la cadena de valor, atrayendo industrias que tengan que ver con ese sector. Por eso digo que depende de nosotros. Muchas veces los cacereños nos resignamos a que las soluciones nos las den otros. Ahora depende solo de nosotros. ¿Vale? Depende de que tengamos la capacidad de hacerlo, depende de que no solo dediquemos el tiempo, que lo dedicamos mucho y cada día más a decir que estas plantas vienen a colonizarnos. De nosotros depende de que esas plantas sirvan para nuestro desarrollo.
Entonces, yo creo que ha llegado el momento en el que los cacereños y los extremeños dejemos de quejarnos por lo que puede ser y lo hagamos posible con las herramientas que nos ha dado gobiernos socialistas como el nuestro, con legislación que permita el autoconsumo colectivo, con centros de investigación como el que se va a poner en Cáceres con 70 millones de euros y a partir de un conocimiento que la Universidad de Extremadura ha ido dando. La región ya no es esa región de hace unos años en el que teníamos que en nuestros pueblos no teníamos saneamiento, no teníamos casa de cultura, no teníamos una serie de elementos en los que invertir mucho recurso económico. Ahora tenemos que utilizar ese recurso económico para generar desarrollo económico para la región y teniendo en cuenta que la Universidad de Extremadura forma a mucha gente muy bien, grandes profesionales que en algunos casos se tienen que ir de esta tierra y tenemos que buscar la forma de que se puedan quedar. Tenemos grandes referentes en el mundo en el tema de las energías. Una de ellas se llama María Escudero, que es una investigadora que está en la Universidad de Copenhague, una cacereña, que fue premio Princesa de Girona hace muy pocos años, que investiga los materiales que producen o los materiales que tienen que producir el hidrógeno verde, que es otra de las nuevas revoluciones, y tenemos que conseguir que esa gente nos pueda aportar. María, además, es una persona que ya se ha puesto a aportar, que en el nuevo Centro de Investigación de Acumulación Energética, cuando se le ha llamado para poder aportar su conocimiento, toda su investigación, ha sido la primera en decir que sí. Nos tenemos que sentir orgullosos de esos que en otras partes del mundo están haciendo investigaciones y están consiguiendo ser referentes, pero tenemos que conseguir también que nuestra tierra, que ese valor que se forma además en la Universidad de Extremadura, pueda aportar a nuestra región y a nuestra provincia. César, hemos llegado al final. Los 10 minutos están consumidos. Una última reflexión, si me lo permite. Podemos estar un poquito más. Me parece que el tema lo merece, ¿no? Son retos lo que tenemos planteado, ¿no? Los que has planteado, ¿no? Retos de cara al futuro, pero no al futuro lejano, ¿no? Al futuro inmediato, ¿no? Ya hay una legislación, como tú bien decías, que permite el autoconsumo. Y eso tenemos que saber aprovecharlo pueblo a pueblo, ciudad a ciudad de la provincia de Cáceres para que podamos generar esa energía que nos permita tener una energía barata, incluso poder verterla también en la red y poder sacar beneficios de ella. Esa es una línea que hay que trabajar. Una segunda línea es intentar por todos los medios que estas grandes empresas que han creado estas grandes plantas o macroplantas en nuestra región tengan una mayor incidencia en el desarrollo de la misma. Pues eso, que muchas de esas industrias que generan valor añadido se queden en la tierra, se queden en la provincia. Y sobre todo, y lo último que han mencionado, interesantísimo, necesitamos innovación. Necesitamos innovación para que también haya empresas que surjan, ¿por qué no?, de la mano de la Universidad de Extremadura o de los centros de investigación que también tiene esta región, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos quedamos, si te parece, con esa descripción que has hecho, que al final lo que has planteado, aparte de un diagnóstico, es retos, ¿no? Retos de futuro, ¿no? Y quizá no sé si estamos preparados, ¿no?, para asumir retos, porque muchas veces estábamos, como tú también bien decías, acostumbrados a asumir los retos de otros, pero ahora son retos propios, ¿no? Son retos que nos tocan protagonizar en primera persona, ¿no? ¿Tú eres optimista con que la sociedad, en este caso cacereña, va a ser capaz, va a tener la fuerza suficiente para asumir estos retos que tenemos encima de la mesa ligados a este bien que es el aprovechamiento de los recursos naturales, ligados al aprovechamiento de la energía para producir y para consumir, generando riqueza y empleo? Hombre, siempre la actitud que he visto en los cacereños, en los extremeños, y tú la conoces igual que yo, en gran parte y en muchos momentos ha sido de resignación. Podemos ser optimistas, debemos ser optimistas, pero no solo que debamos ser optimistas. Los que tenemos responsabilidades políticas, cada uno de los que tenemos responsabilidades políticas, y quien mejor ha sabido entender eso es el PSOE, tenemos que liderar ese cambio. Somos los que tenemos que decir en los espacios públicos estas cosas que decimos y que estamos diciendo hoy en este debate en un espacio del partido. En un espacio del partido, aunque vaya a ser abierto y aunque vaya a ser tal. Queremos que todas esas empresas que generan desarrollo o que generan su desarrollo a partir de la energía extremeña aporten a nuestra región. Y tenemos que decirlo sin complejo y sin miedo a que en alguna ocasión, como me ha dicho algunos, nos puedan llegar a decir que si no les gusta su modelo, que se pueden ir a otra parte. No creo que nadie, decir, cuando vienen a aprovechar los recursos que tenemos en Extremadura, no nos lo hacen como favor.
Y creo que somos los que tenemos responsabilidades políticas en el partido, sobre todo en el Partido Socialista, que somos los que nunca nos hemos resignado, y menos cuando estamos en el gobierno, a impulsar ese cambio y a cambiar, y sobre todo a impulsar el cambio de actitud de los extremeños y de los cacereños. Y nosotros somos cacereños como cualquier otro, y en muchas ocasiones nos hemos resignado como cualquier otro. Y lo que yo creo que tenemos que decir alto claro, y además hoy con el tema de las energías, es que el PSOE de la provincia está dispuesto a liderar este cambio. Está dispuesto a liderarlo, a encabezarlo y a exigir que sea como creemos que es razonable para los extremeños y los cacereños. Creo que es lo que tenemos que plantear. Pues César, adelante, vamos a intentar desde esta provincia, con tantas necesidades, liderar algo que tiene muchísimo futuro para una provincia que necesita fundamentalmente eso, futuro, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, y de la energía seguiremos hablando, porque no nos va a faltar energía para desarrollar al menos ideas, ¿no? Ideas que puedan plantear la generación de riqueza y empleo en nuestros 230 pueblos y ciudades que tenemos en la provincia de Cáceres. Muchas gracias por estar en la televisión del Partido Socialista. Gracias a ti.